Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches. De a poco vamos a ir comenzando. Sé que hay algunas personas que aún están esperando, están afuera. Se ha hecho larga la jornada y bueno, hemos comenzado un poco después de lo previsto, así que la idea sí es poder ya darle este espacio porque luego tenemos que devolver aquel espacio para que puedan terminar el día. Así que bueno, antes que nada muchas gracias por quedarse hasta este momento. Las instancias anteriores han sido muy interesantes también. No sé si todos han podido participar de toda la jornada. Me imagino que en ese caso entonces ha sido un día muy largo. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Entendemos de que en este tipo de espacios, ¿estás bien, Rodri? Llegada triunfal. Así que bueno, le vamos a dar comienzo a esta mesa que se llama Naciones Milenarias, Resistencias y Proposiciones, donde hay integrantes de pueblos originarios, de comunidades afroamericanas y negras, y como bien decía al comienzo Andrea, está organizada por el Instituto de Culturas Aborígenes. Vamos a contar acá con la participación estelar de Rodrigo Orona, que recién hizo su gran entrada. Lo puedo volver a hacer. Yo los presento brevemente, después cada uno tendrá ahí un momento, ¿sí? Rodrigo es indígena camechingón del territorio de Córdoba, como recién se presentaba afuera. Es integrante de Chañar, cooperativa indígena que están acá compartiendo afuera. También están Tali y Marina. Es docente de antropología, artista urbano, diseñador gráfico y educador popular. Muchas gracias por formar parte de este espacio. Y otros talentos, sí. José Cuenca Cruz, quien es autoridad comunitaria del Ayllu Vitiche, del pueblo quechua, nació en Coya. Es actor y escritor de artículos sobre política indígena y además es miembro referente de la Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte Salta. Henry Boyce Rolling, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien, perfecto. Él, es ex profesor jubilado del ICA, que es el Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes, y John Lonnie Abril, profesor de presencia africana en el ICA, activista por los derechos humanos, referente de la comunidad haitiana en Córdoba y coordinador del Instituto de Presencia Afroamericana, IPA. Así que bueno, muchas gracias. La idea acá viene Marina. Muchas gracias. Y bueno, yo ahora les voy a dar el lugar para que puedan presentarse también a cada uno con sus propias palabras y contar un poco la experiencia de los espacios que habitan y algunos de los sentidos que le dan a su participación en esta mesa. Si llegamos, la idea es que puedan hacer algunas preguntas y que pueda circular un poco la palabra. Yo acá les voy a ir pasando, me voy a poner un poco la gorra con los papelitos para que más o menos podamos distribuir el tiempo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y les cedo la palabra. Bueno, Aibo a todos. Aibo es una palabra creol, típicamente de Haití. Es un grito de haitianos, un grito de resistencia, de lucha, y por eso que siempre, donde estemos, siempre usamos esta palabra para iniciar, o sea, nuestra como comunicación. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estoy muy agradecido esta tarde-noche por esta invitación y para compartir con ustedes, ¿no?
este conversatorio. Como dijo nuestra compañera, mi nombre es Yalo Miawi, soy haitiano. Realmente es hablar de nuestra presencia acá, como denominamos, que venimos del Instituto de Presencia Afroamericana. Creo que esta noche no va a ser como suficiente, pero hay algunas cosas que queremos compartir, que nos parece importante. Como que la historia nos enseña que nadie puede defender mejor su lucha sin ser como protagonista. Es como que nadie no puede defender mejor al pobre que es el pobre mismo. Y entendemos que nadie no puede defender mejor al aborigen que el aborigen mismo. Desde esta perspectiva, nosotros como afro-negros entendemos que nadie no puede defender mejor al negro, o sea, al afro, que el afro o el negro mismo. Y por eso que nosotros desde el Instituto de Presencia Afroamericana, nuestros desafíos es el protagonismo social. ¿Qué es el IPA? IPA es un instituto que nació en el mayo 2013 con el objetivo para defender, preservar y difundir la cultura afroamericana. Porque ya sabemos que en Argentina hablar de afro, hablar de negros, hablar de originarios, no es algo invisibilizado, marginalizado, y ser haitianos y vivir en Argentina, hablar de esto, creemos que no es una tarea fácil. Por eso que desde nuestra origen como nación, Haití, fuimos pioneros de la liberación, o como primera república negra independizo, el 1 de enero de 1804, y por eso ayudamos a muchos países y ayudamos también a erradicar, ¿no?, la esclavitud en muchas partes del mundo. Por eso que donde estemos siempre ponemos al lado, ¿no?, de la lucha. Y cada año tenemos una actividad que es Jornada Afro. Este año fue la 10ª Jornada Afro que organizamos en el Instituto de Culturas Aborígenes, porque esto viene de una lucha de los negros y los aborígenes en el pueblo de La Toma. Por eso que cada año recordamos esta fecha para que eso no pase nunca más. Y el instituto trabaja con muchas instituciones como la Facultad de Lengua, porque el instituto, como decimos, hay como distintas comunidades migrantes que vienen de distintos lados, por ejemplo, de Senegal, afro que vienen de Perú, Bolivia, etcétera, pero hay muchos de estos hace falta, por ejemplo, un curso de español. Si el Instituto de Presencia Afroamericana sí tiene este vínculo con la Facultad de Filosofía y Humanidades, como en el objetivo para crear curso de español para los no hispanohablantes con la Facultad de Lengua. Y tenemos también, ¿no?, convenio con la facultad también, porque como que entendemos que la interculturalidad
desde la perspectiva migratoria negro es como algo para nosotros que tenemos una particularidad. Y además trabajamos con la migración, con la Secretaría de Derechos Humanos, con Secopar, etc. Pero no voy a ser muy largo, pero voy a dejar a pasar las palabras con el profesor Henri Guagole. Él va a explicar un poco más de lo que nosotros venimos haciendo. Muchísimas gracias. Ahí, Bobo. Bueno. 77 fois 7 fois. Ah, eso no lo sabía. 77 veces 7 veces. Así es. Bueno, realmente es difícil resumir en tan poco tiempo lo que nosotros teníamos preparado para hacer un vínculo entre el pensamiento de Kush y la realidad nuestra como haitianos. Entonces voy a pedir disculpas a ustedes porque voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero voy a tratar de poner lo esencial con respecto a esa vinculación en el pensamiento. Es decir, nosotros con Kush acordamos una cosa, que reivindicamos la legitimación de la existencia de un pensamiento negro, popular, originario también, lejos del eurocentrismo. ¿Qué significa eso? Nosotros nos posicionamos desde el anticolonialismo. Eso es un primer elemento. El segundo elemento que reivindicamos, que Kush también habla, es el tema de tratar de ir a la América profunda. Y nosotros, nuestro posicionamiento también es tratar de ir hasta el Haití profundo. Pero el Haití profundo no es cualquier Haití, porque hay diversos Haití dentro de Haití. Porque hay un Haití todavía que no se ha despojado de lo que Quijano, Cedric Anderson podría llamar la colonialidad del poder, del saber y del ser. También el Haití profundo que estamos hablando es un Haití ligado fundamentalmente a nuestra historia. Una historia donde una tierra que fue arrasada, los primeros habitantes fueron exterminados prácticamente en menos de 50 años, los tainos, caribes, arawaks, fueron reemplazados desde 1503 por seres humanos, millones de seres humanos traídos desde África, transformados en esclavizados y luego en negros durante 3 siglos. Sin embargo, esos seres humanos buscaron su libertad. Al buscar su libertad, tuvieron que crear categorías también nuevas, formas de lucha, hablar y de espiritualidad. Ahí también está Kush. Cuando recién dijimos Aibobo en el idioma creol, pero es un idioma nacido del dolor, de la lucha, de la resistencia y también de las esperanzas. Cuando hablamos de la espiritualidad vodú, que Hollywood difundió como magia, y por supuesto la magia que hace mal para ellos es la magia negra, poniendo un muñequito con alfileres. Siempre preguntaron, ¿dónde sacaron esto? Pero, bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, pero es más que una religión. El vodú es una cosmovivencia. No se puede entender la historia de la revolución haitiana sin entender el gol del creol y el gol del vodú.
También, cuando hablamos de nuestra historia, vamos a ver qué ha aportado en términos, siguiendo el pensamiento de Kusch, qué nuevas categorías la historia haitiana ha planteado. En primer lugar, es una revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista, antipatriarcal, que rompió un orden mundial impuesto a partir de la supremacía de supuestas razas superiores. Es decir, terminó con el mito de la raza, porque los esclavizados y las esclavizadas pudieron romper las cadenas de los pies, de las manos, del corazón y de la mente, venciendo en el campo de batalla de las ideas a las mejores potencias de aquel momento, España, Inglaterra y Francia. ¿Qué más aportó? Al proclamar nuestra independencia, el libertador nuestro Jacques Dessalines planteó una libertad plena, que no tiene nada que ver con libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Ahora, bueno, era una mentira también, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos si mantenían la esclavitud en otras partes, ni siquiera con respecto a las mujeres. La libertad plena, decía el general, decía que nadie puede ser libre sin bienestar material. También en el artículo 14 bis de nuestra Constitución de 1805, promulgada por Dessalines, algo que siempre ha traído la atención, donde él dijo: cualquier ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación genérica de negros. Nosotros solemos decir siempre, hay una preferencia histórica para nosotros, es historia. Nos reconocemos como negros, no como afrodescendientes ni nada por ese estilo. Porque el negro para nosotros es una categoría colonial, sepulturero, de la categoría colonial blanco. Y también Dessalines planteaba que tout monde c'est monde en creol. ¿Qué significa eso? Que nadie es superior a otro. Esos son los aportes, como Kusch habla de aportes a lo universal, porque él no cree que hay un conocimiento universal, pero hay aportes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta revolución, esta historia, no pertenece solamente al pueblo haitiano. Esta revolución pertenece también a la humanidad. ¿Por qué? Porque seres humanos, esos millones de seres humanos que fueron arrancados, sometidos a esclavitud, humillados, vilipendiados, considerados como animales, al vencer en el campo de batalla de las ideas, recuperaron la dignidad humana. Y eso es un mensaje para todos, es un verdadero mensaje de libertad. Y como dijo Lodi Bessières, la revolución haitiana no se quedó en Haití. En 2 oportunidades Pétion ayudó, nuestro presidente Pétion ayudó a Bolívar con armas, municiones, dinero, víveres voluntarios. Más de 400, 500 haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Ecuador, Colombia, etc. Entonces, esta parte invisibilizada, yo me acuerdo acá en el 2010 cuando se conmemoró el bicentenario de la revolución en Latinoamérica, de la independencia en Latinoamérica, cuando había que festejar eso desde 2003, desde Haití se independizó en 1804. Sin embargo, hay una historia que se trata de parar. Pero como bien dijo alguien, uno puede mentir durante cierto tiempo, yo doy mucho tiempo a todos, pero no puede mentir todo el tiempo a todos. En ese sentido, sabemos que estamos pasando momentos difíciles en el mundo, del tema de Chad,
del tema de Palestina, un genocidio que estamos asistiendo como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Entonces, hay elecciones que terminaron a nuestro entender como un resultado funesto. Reconocemos, aceptamos, pero como él dijo recién, tenemos varios encuentros, trabajamos con algunas instituciones, etc. Pero con algunas no vamos a trabajar. La libertad no avanza así para nosotros, la libertad avanza para nosotros con la revolución haitiana, con el respeto a la humanidad y a los seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Rick. Gracias, Luni. Mi hermano. Estudiamos juntos en el ICA. Compañeros. Ahí Bobo. Estamos re sabados. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco el espacio. Quería empezar por tener la gratitud a las hermanas que estuvieron sahumando recién afuera. Para nosotros no es prender un carbón y pasar el humo por arriba de alguien. Es algo sentido, es un servicio, ¿sí? Que no cualquiera lo hace, no cualquier indígena viene y sahuma. Hay personas que están al servicio de su espiritualidad y la comparten. Entonces, bueno, una gratitud para las hermanas que estuvieron recién sahumando en su tiempo. Y en esas cuestiones entender que las temporalidades también es algo que son disputas de poder, son disputas en donde nosotros, indígenas, también se nos marca como un territorio de lucha. Los tiempos que tienen que ir rápido, los tiempos que tienen que empezarse y acabarse en determinado momento, y a veces nos ponemos nerviosos cuando no todo va yendo al relojito que nos marca lo que ya sabemos, ¿no? Ese pensamiento occidental, cuando recién Henry hablaba de esta descolonización, hay una colonización también de las temporalidades. Por eso el agradecimiento a las hermanas que tomaron su tiempo, compartieron su tiempo y su espíritu para que hoy, ahora estemos acá más en armonía. Bueno, ahora sí empiezo. Rodrigo, mi nombre, indígena, comichingón, de acá del territorio. Docente, antropología, bueno, todo lo que dijeron. Estamos acá con la cooperativa Chañar, que es una cooperativa indígena, Chañar, que es no sé si es de todo la primera, pero sí puede ser la primera en estos contextos en los cuales nos estamos conformando y nos estamos nucleando en entender desde la resistencia. Estamos hoy en este momento en una mesa para hablar un poco de la resistencia. Y entender los procesos de comunalización y la idea de crear comunidad como resistencia también forma parte de nuestros aprendizajes, sobre todo cuando hay muchos territorios en donde los saberes que van circulando han sido siempre jerarquizados, categorizados, y hoy está ocupando un espacio como es la universidad, un espacio al cual no teníamos acceso los indígenas, no teníamos los saberes nuestros, que eran los saberes que nos da la madre tierra, eran saberes hasta mitos, o sea, no eran comprendidos como ciertos, porque no había una ciencia que venga a legitimar todo lo que compartió un abuelo, una abuela, todo lo que un árbol, un ave nos puede compartir. Entonces la cooperativa tiende a romper con esos pequeños espacios que se han ido construyendo desde un pensamiento bien colonizado y de una práctica mercantilizada y con una idea de capitalizada. O sea, el generar un vínculo para generar un ingreso contra generar un vínculo para generar afectos y sobre todo para construir comunidad. La cooperativa lo que está marcando acá como un punto de resistencia es que genera vínculos entre tejes redes y sobre todo construye comunidad y afectos. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes estuvieron afuera, vieron lo que estamos compartiendo con las hermanas,
Y no fue a comprar una tinturita, como quien va al súper y la saca. Lo que se generó fue un diálogo. Contame qué es, de qué está hecho, para qué sirve. Y las hermanas, el hermano Blanquita de Boerken Curruf también con su yuyito y todo, cuentan el proceso de lo que es el equilibrio entre lo que es el corazón, el cuerpo que está habitando un territorio, el permiso de ese territorio para utilizar esas yerbitas, esos yuyitos, para que después estén al servicio de quien lo necesite. Ahí hay un vínculo que se genera. Porque no solamente es la historia de una hermana, de un hermano que está produciendo o una cosecha o tratando de pensar solamente en sanar. También ese yuyito trae una historia. Y ese yuyito se va con cada uno, con cada una. Ahí es donde la idea de generar comunidad desde otra matriz y desde otro paradigma que hay que romperlo, y nos cuesta. Nos cuesta porque estamos viviendo obviamente en un mundo donde se ha construido y donde se ha erigido por sobre estas jerarquías que hablaba recién Henry, digamos, estas categorías, ¿no? Lo blanco arriba, lo negro abajo y lo marrón, vaya a saber el mestizaje cómo, dónde lo metemos. Pero bueno, hoy estamos de pie. Hoy nos encontramos con que el indígena ya no es algo que existió, es algo que es, estamos siendo. Si hablamos del ser y estar que hablaba Kush, yo todo esto lo pensaba ligar con Kush, pero bueno, si Kush me escucha no le digo nada. De este ser, que es el ser indígena, que tiene a cada paso un territorio de disputa, porque es constantemente la descolonización de una práctica, de un pensamiento y de un ser y estar habitando este mundo o este sistema mundo. La cooperativa hoy quizás sea una cuestión de temporalidad. Quizás antes tenía otro nombre. Podemos irnos a la Ayllu, a una minca, en donde las construcciones comunitarias son preexistentes a cualquier idea que nos puedan decir de la revolución industrial donde nace la cooperativa. Esto ya viene en los territorios, no solamente en Navia Yala, en todo territorio en donde no ha habido comunidades, siempre ha surgido la comunidad como respuesta a. Eso se lucha contra el individualismo que genera un mercado, un tiempo, una forma de producir y una forma de hacer. Encontramos hoy en la cooperativa una nueva forma de caminar y romper lo individual para transformarlo en colectivo. Y no solamente en colectivo, sino que, como le acabo de decir, no es solamente construir en grupo, sino que hay una espiritualidad que está caminando con nosotros. La cooperativa indígena Chañar está pensada y está siendo caminada y nos está enseñando, porque nosotros no venimos ahora a enseñar. Estamos aprendiendo constantemente de lo que va sucediendo y cómo nos va moviendo todas estas cuestiones que son dinámicas nuevas para nosotros. Entonces, creo yo que hoy un espacio de resistencia, si lo podemos atraer a lo que pasó hace unos días, nosotros estábamos preparando un poco la charla, estábamos con el hermano Yaguareté, acá los que estábamos en el grupo, decimos, che, esperemos las elecciones porque seguro que si vos pensás algo el 18, después el 19, bueno, cambian las cosas. Claro, porque ahora construir un vínculo va a ser como una receta. Ya no es la alternativa. Creo hoy que construir vínculos sanos, afectivos del territorio y construir comunidad va a ser la mejor respuesta que podemos dar a un Estado que viene, no desde ahora, ya sabemos que viene desde antes, revolcándose en todos nuestros procesos de territorialización, nuestra forma de entender comunidad, nuestra forma de caminar en el territorio. Y es algo que tenemos que sostener. Y algo que se tiene que ampliar, repensar, resignificar y reconstruir. Porque llega un momento en donde el mercado no nos puede seguir dominando la acción. En la otredad, en ese otro que se ha construido siempre como un otro enajenado, es ese otro donde yo, esa otra donde me tengo que abrazar y es donde yo tengo que construir. Solos no vamos a poder, solas no vamos a poder, aunque nos quieran vender, ya sabemos de hace mucho tiempo, siempre la respuesta desde lo indígena, desde lo originario, ha sido abrazar, han sido las redes, han sido las comunidades, y la comunidad de comunidades. Estamos rompiendo muchos paradigmas sin saberlo con la cooperativa. Decime los tiempos, yo tengo un pensamiento arbóreo, usted dígame, y yo corto.
siempre las comunidades, a nuestra forma, sobre todo obviamente cuando hablo de comunidades indígenas no estoy generalizando, no estoy homogenizando al indio y al indígena. Cada territorio tiene sus comunidades, tiene sus saberes, tiene su forma de organización, tiene su forma de ser y estar siendo. Yo puedo hablar de nuestra experiencia, quizás entre algunas comunidades de Córdoba, en cómo también, si tomamos en cuenta que lo Camiare, Camichingón que tenemos acá, ayer también tuvieron la comunidad del pueblo de la Toma, en Córdoba somos casi ya 40 comunidades indígenas en el territorio. Y no sé cuántas personas saben. Y de esas 40 comunidades indígenas, al momento de caminar, ya tenemos una primera cuestión, de no solamente por ahí está esta cuestión del lenguaje, como Henry Luni nos estaban diciendo, ¿no? Explicando el aibobó, lo que es lo que carga esa potencia, esa palabra, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos como Camichingón y estamos descubriendo toponimias, porque la lengua la sacaron, no la perdimos, la llevaron. Hemos pasado por un proceso no solamente de esclavización, sino de desaparición, y no solamente de colonialidad del lenguaje en la cual algunos pueden nombrar y decir. Nosotros hemos la forma de nombrarnos también, y la estamos reconstruyendo, y en esa reconstrucción de entender y de denominar también generamos disputa, porque el que denomina siempre hay una cuestión superior jerárquica, ¿no? Del que nombra es lo positivo, una cuestión evolutiva del pensamiento evolucionista. Yo lo que nombra, quedan 5 minutos y un corazón roto. Oh. Me voy a pegar acá, así que sí me hace una cosa. Estamos, digamos, en ese territorio en donde el lenguaje ya no lo tenemos, recuperando desde algunas toponimias para poder expresarnos y decir cómo habremos dicho tal cosa, cómo habremos expresado tal cosa. Bueno, y hoy nos encontramos con que no nos podemos quedar en cómo habremos dicho, bueno, cómo lo vamos a volver a decir y cómo lo vamos a volver a nombrar al territorio, al hermano, a la hermana, cómo nos vamos a volver a juntar. Si hacemos círculo, parlamento, pero el parlamento es un trauma mapuche, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le habremos llamado a los hermanos acá en el territorio? Parte de la cooperativa indígena no es solamente la producción de lo que genera el territorio, no es solamente, digamos, mostrar otras formas de intercambio contra la mercantilización constante de todo. Entendemos otras formas de intercambio. Una de esas formas es la que le empecé a decir al principio. Son los saberes que acumula el territorio. Y nosotros traemos los saberes, no, lo tiene el territorio. Quizás nosotros estamos en el medio parados. Somos los dueños de los saberes. Esa es otra cuestión que rompemos. No somos ni los dueños, somos parte, y de los saberes que se creen mucho que son dueños, tampoco son dueños. Seremos interlocutores. Y volvemos a entender que la cooperativa hoy será una cuestión de tiempo, que se llame cooperativa, el día de mañana tendrá otro nombre, como se llamó antes. Así que bueno, voy cerrando porque acá el hermano Molonero viene con todo. Agradezco el espacio. Agradezco a la cooperativa Chañar Indígena porque estamos caminando. Para nosotros es muy importante evitar todos estos espacios que no eran habitados, estamos inhabilitados. Y de a poco y de distintos lugares, no solamente acá en la cooperativa, hay muchos hermanos, muchas hermanas que están desde escribir un libro, a hacer una charla, a presentar, a ir a colegios, a hacer una caminata, a reconocer el territorio, volver a conocer los yuyos, volver a conocer la sombra de un árbol, volver a entender por qué el agua es tan importante, y no solamente el agua porque es parte del cuerpo, sino porque nuestra madre agua, nuestro abuelo fuego, son necesarios para el equilibrio que necesitamos en el territorio. Cuando nos demos cuenta, vamos a generar los vínculos, no solamente con el territorio en equilibrio, sino lo más importante también entre cada una de nosotras y nosotros. Le pongamos el nombre que querramos después, nos cooperativizamos, nos vinculamos, nos revinculamos. Pero bueno, la idea de la cooperativa es generar comunidad, es compartir y aprender de los saberes que tiene el territorio de distintas maneras. Que me están hablando, perdón, estaba ahí arriba, me bajaste la legislatura. Bueno, ¿hay tiempo para contar 2 minutos lo de la legislatura ayer? Bien, si son 2 minutos. Bueno,
Vamos a hacer un rewind. Vamos a volver para atrás. En la parte donde hablamos de la importancia del agua, ¿sí? Habrán escuchado muchas veces que estamos en una sequía histórica. ¿Vieron cuando dicen sequías? Todas las sequías históricas, nunca hubo una sequía como esta. Y cuando hace calor, nunca hubo un calor como este. Y cuando, como que son todos días históricos que estamos viviendo. Es así, hay sequía. El tema es entender que la sequía no se genera cíclicamente. La sequía se genera por desmonte, se genera por afanarse todo lo que hay en el territorio, apropiarse del territorio, construir autovía y pasar sobre todo por encima de las comunidades indígenas que habitan los territorios. Como les decía, somos más de 40 comunidades indígenas en Córdoba y están arrasando con todo el territorio. Ayer pudimos asistir otra vez más a otro avasallamiento del Estado en la cara de las comunidades que estábamos ahí. Ayer se crearon lo que son las reservas de usos múltiples. Son proyectos que se vienen datando del 2014 a la fecha. No se asusten porque dice, ¿estuvieron en contra de una reserva? Sí, estamos en contra de las reservas. Y a veces estamos en contra de todo lo que es parque, porque son otra forma de patrimonializar nuestros territorios. Hay comunidades ahí, no son territorios vacíos porque dicen, acá hay 3 vacas. No, son territorios ancestrales. Y para saber qué guarda un territorio ancestral están las comunidades que no solo guardianan el territorio, son parte de ese territorio. Por lo tanto, apelamos siempre a las leyes, convenios internacionales, artículo 75, inciso 17, la reforma 94, que para el Congreso se lo podría decir. El convenio 169 de la consulta libre previa informada, que es consulta y consentimiento, que cada obra, cada ejercicio que se realice sobre las comunidades, territorio de comunidad indígena, tiene que ser informado del impacto y tiene que ser consentida y consultada previa, esa palabra es clave, previa a las comunidades. Ayer en la legislatura de Córdoba tuvieron 55 votos a favor de gente que después salió a apoyar a Milei, diciendo que la creación de reservas van a proteger todas las cuencas hídricas y nuestros ríos. Va a generar más turismo y va a resguardar la diversidad cultural y las espiritualidades del territorio. Así, Chan dijimos, Chan y queríamos tirar algo. Así en la cara de las comunidades que estábamos ahí. Diciendo que no solamente eso, sino también diciendo que estaban totalmente de acuerdo después de haber tenido la participación vecinal y de las comunidades. Nunca hubo consulta. No se realizó consulta desde que esta ley dice que va a aparecer hasta la fecha. No se consultó a ningún indígena. ¿Saben por qué? Porque la provincia no cree que hay indígenas. Podemos tener leyes y tenemos los papelitos del Consejo Consultivo y podemos tener otros papelitos pegados más allá, pero para esta provincia el indígena es una molestia. Lo sabemos a veces el Instituto de Cultura Aborígenes cómo se reniega para que todavía el Instituto de Cultura Aborígenes pueda estar. Imagínense lo que es una comunidad. Pero existimos a veces para hacerlo exótico, ¿no? Pero nos encanta ver indios con vincha, entonces invitemos al indio que venga a hablar el indio. Ah, acá están los indios. Es lindo lo exótico. Pero no, el indígena lucha por el territorio, guardiana el territorio y lo que pelea es por la devolución de los territorios y una reparación histórica de los territorios. Ayer en esa ley se hizo reserva de uso múltiple en el valle de Parabachasca. Y se hizo reserva de uso múltiple en el río Quilpo, en Orco Quebracho. Y se habían hecho reservas ya en lo que es Ancenusa y van avanzando en reserva en lo que es Cerro Colorado y van a ir extendiendo porque hay un plan de hacer todas las reservas porque hay una agenda 2030 que manda que hay que cuidar el ambiente. Cuidar el ambiente de ellos mismos. Porque generaron la autovía, cortaron los arroyos, cambiaron todo lo que es la figuración, por donde recorren nuestros ríos, nuestra madre agua que va por algo por ahí. Lo reconocen, dicen sí, ahora el agua pasa por otro lado, pero con esta reserva vamos a subsanar. Se nos caen de risa en la cara. Y lo peor de todo es que la gente no sabe o apoya esa parte del discurso en donde creemos que lo ambiental es generar una reserva. No, gente, si ustedes conocen comunidades indígenas, acérquense, caminen. Vean si hay proceso de consulta. Si van a hacer una charla, consulten con la comunidad indígena, con el curaca y la curaca.
Porque también está el extractivismo cultural, y lo que hubo ayer también fue una apropiación cultural del indígena, diciendo que estamos de acuerdo, y después diciendo, ¿qué estarán contra de la reserva? Y no estamos en contra de preservar y cuidar. Una reserva hoy es una forma de patrimonializar nuestro territorio. ¿Qué vamos a tener que estar pidiendo permiso ahora para hacer una ceremonia al lado del río? Ahí adentro hay morteros, ¿quién lo va a cuidar? El intendente, el jefe comunal, va a poner un guardaparque que todo es todo irrisorio. Y ayer, terminada esa sesión con los 55 votos a favor, tanto para una como para otra, nos echan obviamente, y lo que venía después era la entrega de todas las cuencas hídricas de la provincia. Cuencas hídricas son las nacientes, vertientes, donde salen los afluentes de los ríos. ¿Y saben cuáles son las comunas que están dentro de las reservas? Hay carteles por todos lados. Hay una autovía que se llama Calamuchita y dice por dónde pasa la autovía. Jódeme, por donde pasa la autovía están todas las reservas naturales. Y hacer reservas de uso múltiple crean un ente de control en donde ese ente de control, que va a ser AgroCórdoba, va a disponer de cómo va a ser el turismo, por dónde va a pasar esa ruta, a dónde va a ir esa agua, porque siempre acá en Córdoba hablamos de agronegocios. Acá es lo que es para nosotros territorio ancestral, para esta gente son recursos. Y no podemos seguir pensando en recursos. Hablemos de territorios. Somos parte del territorio. El indígena es territorio. Tenemos que entender, aprender y caminar esa secuencia. No podemos romper solamente un paradigma creyendo que el indio está allá y yo estoy acá. Es de todas y todos el territorio. Acá el hermano no le saco más tiempo, el hermano lo va a poder explicar mejor, te meto en una, en donde el malón de La Paz, el tercer malón de La Paz que pasa por Córdoba, no está luchando por el litio porque es de ellos, está luchando por el litio y el agua que es de todos y de todas. Y eso se da en todos los territorios. Entonces, nos repensemos, volvamos a repensar los vínculos con el territorio, volvamos a creer que somos el equilibrio que nos hace falta. El equilibrio está en la otra, en el otro. Ya no sé si la patria está en el otro o en la otra, no sé. Yo sé que el equilibrio sí está en la otra y en el otro. Y el vínculo más importante que podemos tener es con el territorio. Bueno, gracias. Lo dejo acá. Caipi Casari, Cancunaban, Runas Caipachamanta, Runas Carumanta, Mosok Son Cojina Rimariza, Cancunaban, Masimasis, Allinta Umachacuranchispa, Allinta Taskriganchispa, Checalua Manchayanchispa, Allin Puncha y Cacho. Que sea una buena noche para que podamos reflexionar todos juntos, encontrar el camino adecuado para poder transitar el camino de la rectitud. Mi nombre ancestral es Musuk Sonco, Corazón Nuevo, y José Cuenca Cruz es el que fue traído de su comunidad de origen a Buenos Aires en el 74. Y después me llevaron a Mar del Plata, la familia de la madre de mis hijos, y después me quiso llevar a otra mujer, al Tigre, le dije que no, se enojó, pero después me pidió disculpas, conociendo mi historia, de que tenía que tomar la decisión dónde quiero vivir. Y desde el año 2020 estoy en la comunidad Huitiche, en Tartagal, donde es un territorio de monte, de quebradas, y ahí soy uno más entre las 60 familias que compartimos ese territorio. Y tenemos nuestra propia toma de agua de la quebrada. En eso todas las familias que fundaron la comunidad, porque una comunidad quechua de la nación Colla, ahí, porque ha migrado de su territorio de origen, ¿no?, que es la parte andina. Entonces, la interculturalidad en mi transitar en los diferentes procesos de mi vida está incorporado, porque conozco
al hombre, a la mujer, de la ciudad grande como Buenos Aires, de una ciudad más chica como la ciudad de Mar del Plata y también de Tartagal. Y la gente de la ciudad, para poder aprender qué es la interculturalidad, debe convivir en una comunidad, sea de 6 meses, 1 año, y cabalmente puede expresar lo que es la interculturalidad y ponerla en práctica en eso que salen del Ministerio de Educación, ¿no? Por la Ley de Educación Federal, y encima no hay decisión política para que los hermanos y las hermanas que tienen capacidad, aunque no sea titulado, pero idoneidad para llevar adelante procesos de educación intercultural, pues no se les da. ¿Por qué? Porque sabemos que ha habido un proceso de conquista, invasión e imposición de un sistema de manejo de poder extranjero foráneo, no propio de este continente. Bueno, así me expreso, hermanas y hermanos, disculpen, y quiero agradecer de estar presente aquí al hermano Yaguareté, que fue el puente para poder estar aquí por la invitación que me llegó a través de las instituciones que organizan estas jornadas, referidos a Gunther Rodolfo Cuyo. Y a mí me llegó una fotocopia sobre las obras o el pensamiento de Cuyo, de algún hermano, compañero porteño, que podía identificarme por mi portación de cara de que era, bueno, un originario, un indígena, un indio. Claro, entonces de esa manera conocí a Cuyo. Pero no he leído muchas obras de él, pero sí América Profunda. Entonces, podemos decir que Rodolfo, que vivió en la ciudad grande de Buenos Aires, vivió en otras ciudades y se fue a instalar a Maimara, y ahí pudo entenderse él que ahí estaba. Y desde ese ser y estar de ese territorio, conociendo a sus habitantes naturales, nativos, pudo pensarse él mismo. Entonces, hoy en día tenemos que continuar ese pensamiento más que nunca desde donde estamos, más allá de que hayan venido otros continentes, así como dice la Cristina Fernández o dice el Alberto Fernández, que venimos de los barcos. Y se olvida de decir que nosotros estamos aquí. Eso es un mureo en el lenguaje porteño que usan alguna gente politiquera. Entonces, esas imposiciones de poder político, de sistema político, también los que somos actores políticos del mundo indígena queremos también proponer que no hay solamente una alternativa de manejo de poder. ¿Por qué les digo? El 25 de julio salió el Balón de la Paz de La Quiaca. Al día siguiente, en Salta Capital, me sumé con otros hermanos más, hierba del Coyamarca, que es una institución de 2º grado de comunidades indígenas de Salta, para acompañar al Malón, porque el Malón pidió que acompañen Coyamarca, así como en el primer Malón de 1946 se acompañaron hermanas y hermanos de comunidades de Jujuy y de Salta. Por lo mismo que hoy nietas, nietos y algunos participantes del segundo Malón también pasaron por acá, por esta ciudad de Córdoba, rumbo a Buenos Aires, porque las demandas que solicitaban al gobernador, que ahora es dictador, no les daba el diálogo para resolver dialogando diplomáticamente. Entonces había que ir a Buenos Aires, a Capital Federal. Y ahí el 1 de agosto llegamos. Y en esa primera semana llegaron más hermanas y hermanos y éramos como 500 maloneras, maloneros de diferentes generaciones. Y quiero decir, con respecto
al ponerse de pie el tercer malón de la paz que nuclea a todos los pueblos milenarios preexistentes al Estado provincial de Jujuy, preexistentes al Estado-nación, han hecho un ejemplo de defender la matria, la vida en la matria, o como dicen ellos, en la pacha. Entonces, las demandas eran que la representatividad de la republicanidad hecho en el Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, interviniera a la provincia. ¿Por qué? Porque tiene cooptado a los tres poderes, maneja los tres poderes el dictador. También se le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que pudiera expresarse sobre la inconstitucionalidad de esa reforma mal hecha por un mal gobernante. Y también se le pidió al Poder Ejecutivo que pudiera accionar. En la tercera reunión recién accionó. Pudo generar el decreto 435 que creó la Comisión de Análisis, de Recepción e Investigación sobre Violencia de Estado en la provincia de Jujuy. ¿Y saben qué? Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la propia Secretaría de Derechos Humanos, coordinada por Pietra Gala, estuvo retrasando la salida de esta comisión a Jujuy. Decía primero el 9 de octubre, no, el 2, el 9, luego después de 16, después de las elecciones, y el día 23, después de las elecciones, tuvimos una asamblea. Y ahí me entero que quería que esa comisión saliera después del balotaje. Muchos nos enfurecimos, dijimos, esto no lo podemos permitir. Y ahí comenta una hermana de Salinas Grandes, dice, Pérez Esquivel se comunicó con el secretario y les dijo que la comisión va a salir, quiera o no quiera el Estado. Entonces, Argentina ya no es más campeón de derechos humanos. Y la comisión pudo salir. Pudo con el esfuerzo también de nosotros, del Malón, porque faltaba 4 pasajes a resolver. Y por el Cine Argentino Unido, que había hecho una actividad de fiesta, de unidad, y que la recaudación donaba al Malón, con eso pudimos resolver el gasto de esos 4 pasajes que faltaba para que saliera la comisión. La comisión fue y volvió. Y dicen que ahora va a salir de nuevo para Jujuy, pero oficialmente. Es decir, que la primera vez no hubo presupuesto, ahora sí habría presupuesto, pero no sabemos cómo va a terminar esto todavía. De mi parte, acompañé al Balón hasta ese día que salió para Jujuy la comisión. Entonces, mi conclusión de esta interpelación que hizo al Estado Republicano Federal el Balón es que la representación política no está para hacer democracia en los recintos, sino que está para hacer negocios. Lamentablemente es así, y los hermanos y las hermanas están muy decepcionados porque confiaban en el Poder Ejecutivo Nacional, pero ya no confían, ya saben que es la republicanidad. Es una falsa democracia. Y el manejo de poder vertical o piramidal no sirve para dar respuesta a los pueblos, para dar respuesta a la ciudadanía. Ustedes lo están viendo, lo acaba de decir aquí el hermano Camichingán ayer. Entonces, en ese sentido, si las leyes están hechas por los que hicieron para violarlas, los pueblos milenarios tienen que volver al derecho consuetudinario y ejercer su propio poder. Y tal vez el día de mañana, en Jujuy, toda la sociedad plural se declare soberana. Entonces haya una asamblea constituyente refundacional. Y ahí es donde tenemos que estar cada uno de nosotros preparados de todas las provincias, desde nuestras propias instituciones y organizaciones, para apoyar. ¿Por qué? Porque los hermanos y hermanas de Jujuy y toda la población de Jujuy está defendiendo la soberanía de los pueblos, la soberanía también del pueblo nuevo argentino. Eso es lo que debemos comprender. ¡Ay, ay!
Marichu. Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con el Yacha-Iwasi, la casa del saber, el conocimiento, los conocimientos, hay una colonialidad manifiesta por la imposición que hubo del sistema de poder político, por el sistema de aculturación, por el sistema de lo que es los idiomas. Hoy en día podemos comunicarnos todos, bueno, es un aporte bueno, el idioma español, para entendernos. La imposición religiosa. Y vino la imposición de un pensamiento hegemónico. Como dicen los que son parte de las cátedras de Kush, eurocentrado. La primera vez lo escuché en la Universidad Nacional de Lanús. Ahí conocí a Valeria Braido, también a otro compañero que es parte de esa universidad. Y dije, bueno, tiene que haber una corriente de todos aquellos que siguen los postulados de Kush que tienen que articular. Y ahora me doy cuenta que ya existe, ya está hecho eso. Entonces tenemos que profundizar de qué manera tenemos que ser para sostener la vida de la especie humana y de todas las vidas en los territorios. 10, 11 y 12 se hizo la cumbre sobre el agua en la ciudad de Mar del Plata. Participé ahí. Una delegación del Malón también estuvo presente. Fue muy buena. Ahí nos enteramos que la empresa israelí Bekorot, que existe, no sé si con el nombre actual, pero existe en la estrategia desde su fundación de Israel, esa empresa, y lo administra un militar. Es decir, que es geopolítico estratégico el tema del agua para Israel. Y esa empresa Bekorot está viniendo a Argentina. Guado de Pedro, el ministro de Interior, creo que con 8 o 9 provincias ya arregló, y con los gobernadores. Ahora están también conversando con 3 provincias más, con 3 gobernaciones. Y nos hacen creer que no tenemos agua, y agua hay, para que venga una empresa privada y lo administre. ¿Lo va a administrar bien para nosotros, para los pueblos acá en Argentina? Seguramente que no, se la van a llevar el agua. Entonces, en ese sentido también tenemos que estar preparados de qué manera, ¿no?, desde la organización y la unidad podamos defender el elemento vital para la continuidad de todas las vidas. Y quiero expresar esto de que el proceso de descolonización empieza en cada uno de nosotros, en forma individual, pero también en forma colectiva. Entonces me pregunto, los docentes de los diferentes niveles de educación, ¿cómo es que no lo cuestionan a Alberdi, el autor de las bases, ¿no? ¿Cómo es que siguen todavía celebrando el Día del Maestro? Sarmiento, de la generación del 80, que decía que, bueno, a los niñitos indígenas había que matarlos en la panza. Entonces, si vamos a ser verdaderos pensadores, pensemos bien y luego actuemos. Esos son procesos de descolonización, a mi entender. Y con respecto a proposiciones, en lo que tiene que ver con el pensamiento plural, en el mundo indígena se dice acá que somos más o menos 40 naciones milenarias. De mi parte, no sé si es así o no, pero seguro que 30 somos. Entonces, no puede haber, como decía Cristina Fernández de Kirchner cuando creó en 2012, una Secretaría del Pensamiento Nacional. Cuando me enteré, dije, pero esta mujer sigue insistiendo con la monoculturalidad, con lo mononacional, cuando de hecho Argentina es pluricultural, es plurinacional. Ahora quiero ir a la propuesta o la reflexión, porque hoy desde la UNTREP se presentó un espacio para el pueblo. Si fuera para los pueblos, de mi parte tal vez pediría si puedo participar.
con una reflexión, con un pensamiento, o varios pensamientos. Entonces, creo que el nuevo pueblo argentino no tiene que fagocitar a los pueblos milenarios. Nosotros estamos postergados. Cuando decía la década ganada, de mi parte decía somos la década postergada, una vez más para los pueblos milenarios. Entonces, entendámonos, escuchémonos, no especulemos, seamos verdaderos y construyamos la unidad desde la diversidad cultural, desde la diversidad de pensamientos. Los pueblos milenarios en cualquier parte del mundo son pueblos para las vidas, no para la muerte. Algunos pueblos milenarios se han degenerado. Hoy en día tenemos guerra por acá, por allá, y en Medio Oriente está de forma constante la guerra. Ahora quieren traer la guerra por acá seguramente. ¿Para qué? Para disputarse el litio, para disputarse el agua. ¿Será eso lo que va a venir? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esas son mis preguntas. Y para poder encontrarnos, conocernos, es fundamental la honestidad, el respeto, el escucharnos, el entendernos, consensuar el debate, y una vez que resolvemos cómo, cuándo, tenemos que accionar en forma conjunta. Hoy compartí con unas hermanas, un equipo de gente que se llama el yo al nosotros, el Yang. Bien, bueno, ese es el camino del yo al nosotros. Y bueno, los que leyeron a Günther saben que es así, ¿no? El propio paisano de cultura de Günther, me refiero al periodista, me refiero al historiador, me refiero al luchador coherente, Osvaldo Bayer, que siempre comentaba del mero estar. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos gente muy valiosa en Argentina, como León Gieco, por ejemplo, una persona siempre coherente. Entonces, todas las capacidades que hay en los diferentes ámbitos de vocación en el país tiene que confluir para que se acabe la dictadura en la provincia de Jujuy, para que no pase eso en otra provincia que puede ser La Rioja, que también el gobernador Quintela quiere hacer una reforma. Bueno, de mi parte, esas son mis reflexiones y seguramente vamos a avanzar en el entendimiento. Y con esto termino. Aquí en Córdoba hay muchas capacidades que hacen danzar sus neuronas, y bien, en armonía. Entonces voy a llamar a un hermano que está aquí, fundador del ICA, Víctor Acebo, por favor, para que cierre este encuentro. Adelante, por favor, hermano. Y acá es uno de nuestros pensadores local, Víctor Acebo. Ancha Hatun Nisqaykeka. Le digo que es demasiado grande lo que dijo. Kaypunchaypi paykunata uyarispa sonqoy ancha juntas. Escuchándole esta noche, este día, a ellos, mi corazón está repleto. Paykuna nisqankuqa sapawqta apuchiwanchi.
Imaginatachos, kay ponchaymanta, ñoqanchik, purisunchik, umallicusunchik. Digo que esta tarde a cada uno de nosotros en este día nos preguntan de qué manera vamos a empezar a caminar y cómo va a ser nuestro pensamiento. Mana chayachu, son koukumanta, lioxinan tian, kutiche ninchi. Digo, no solo con los pies, o sea, con el caminar y la cabeza, sino con el corazón. Porque desde los sentimientos, por aquí viene el nuevo pensamiento, el sentipensar, porque a veces lo tenemos tan bifurcado, parecen las vías del tren, que nunca se unen, corazón, corazón y mente, mente, corazón. Parecen dos vías separadas. Y nosotros, si lo pensamos, es gracias acá al corazón que podemos pensar. Si no tuviéramos corazón, no lo pensamos. Estamos muertos. Y por eso para nuestras comunidades, esa capacidad contemplativa, esa capacidad de mirarle al otro, de mirarle a la otra, de mirar todo nuestro entorno, hace que yo soy igual que el otro, la otra. Que no soy yo solo, sino es una necesidad imperiosa que el otro esté ahí, la otra esté ahí, porque tiene lo que yo no tengo. Y yo tengo lo que él o ella no tiene. Entonces nos necesitamos. Nadie construye solo. La cooperativa, una señal que nos muestra lo colectivo, donde lo colectivo es lo primero, el individuo está después. Es la comunidad la que me valida. Creo que son nuevos tiempos que tenemos que empezar a caminar. Charego Kaisun Koyukumanta, Paikunata, Zapauta. Por eso, desde el fondo de mi corazón, a ellos, a cada uno, Pachis Nikichi, Kaisun Koyukumanta, les dije gracias desde el fondo de mi corazón. No de lo que ustedes nos dijeron, dicen. Por la vida de cada uno de ustedes. Porque ellos nos hablaron no de Kush, un libro. Nos hablaron del libro de la vida, que es mucho más importante. Por eso no seguimos nosotros a autores, sino los autores están en el entorno, en lo que nos rodea, en el territorio donde estamos metidos.
Y por eso también el inicio del encuentro, la conexión de lo que yo voy a compartir no es individual. Necesito la energía, necesito la fuerza, necesito que alguien me acompañe. El salmo, la ceremonia, el rito, es una preparación. Es empezar a arar la tierra, porque las palabras de ellos son abonos, son las semillas que se tiran. Acá, eso es lo que ustedes hicieron, sembraron. Ahí está la tierra. Simplemente a los organizadores de este encuentro, mañana no voy a poder estar, me gustaría estar, tengo otro compromiso, quería cerrar lo que habían comentado, pero agradezco a la universidad. Creo que también tenemos que respetar los procesos. Los cambios siempre llevan un proceso, no son inmediatos. Esto ya es una opinión mía, puede estar equivocado. Pero todo cambio necesita un proceso. Así como estos espacios y otros espacios, cuando hablamos de educación, ¿qué podemos pedirles a ellos? Si ellos han sido formateados durante 200 años, 200 años. De esos espacios surgieron los gobernantes que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque estaban con la mirada puesta, que lo verdadero, la verdad, la manera de pensar, la manera de valorar las cosas, vienen de allá, de detrás del Atlántico. Nos metieron eso. Y eso hay que deconstruir. Y eso lleva un proceso. Y estos espacios son ya el comienzo de una reconstrucción de nuestra vida y de la vida de cada uno. Y también decirles que todos los que nacieron en este territorio, aunque tengan la tez blanca, los cabellos rubios, tienen genética originaria, porque son de esa tierra. Entonces es la hora de desempolvar y sumarnos. Caminar juntos es lo que necesitamos, unirnos. Y en este tiempo, más que nunca, más que nunca. Simplemente termino algo que... Esto es una improvisación. ¿Puede alcanzarme en la mochila, por favor? Permiso. Voy a compartir algo que lo había hecho con el tema del 11 de octubre. Para nosotros es una fecha importante. La denominamos, la llamamos último día de libertad de los pueblos originarios. Puede que no, la denominación no alcance a describir lo que significa eso. Y yo había escrito, con perdón, de Humayteca, Iskay, Rimaykuna, Kasha. Digo, en mi cabeza están dos maneras de pensar.
musquimanta richarispa, kaypi kashayku, kaypipuni kasharqayku, kay p'unchaypi, kay hallp'api, musquymanta richarispa, ukhunanaywan sanampasqa, sunqu chiqniwan rumichasqa, ni ima sayarichiwaykuchu. Musuq kawsay paqarimushan, unakuyku kasqaykuta, manaña manchakuykuchu, manaña p'enkakuykuchu, sapa saruta takyasqa, qhaway suyaywan juntasqa. Tukuy kitikunapi, aylluykukunapi, wawqiykuna, ñañaykuna kawsakunku, sayk'uyta kallpa, sapatantanaku kawsachikun, purikuyqa allinchakun, kuyuchispa qapariywan hayalla, musuq ñan kicharikushan, manaña wisk'akunqachu, yuyay ñawpa kawsaymanta, kuyuchin chiqanñintaq musquyta, sumaq kawsayta maskanapaq, puqllu allin wanuchasqa kawsaypis. Supongo que entendieron, ¿no? Dice, despertando de un sueño. Aquí estamos. Siempre estuvimos aquí, este día, en esta tierra, despertando de un sueño. Cuerpo con marcas de dolor, corazón endurecido por el odio. Nada puede detenernos. Nace una nueva vida. Amamos lo que somos. Ya no tenemos miedo. No nos avergonzamos. Cada paso es con firmeza. Mirada llena de esperanza. En todo momento y lugar, mis hermanas, mis hermanos, viven. El cansancio es energía. Cada encuentro es savia. El caminar se armoniza al ritmo de un grito. ¡Hayaya! Se abre un nuevo camino. Nunca más se cerrará. Memoria de la vida ancestral. Impulsa y consolida la utopía para buscar el buen vivir, manantial de frescura y vida. Bueno, muchas gracias a cada uno de los integrantes de esta mesa. Muchas gracias a ustedes por formar parte y estar. ¿Hay un compañero ahí, Matías, que quiere compartir unas palabras? Hola. Brasil, ¿hace el micrófono? Sí. Hola, Dios los bendiga. ¿Cuánto hay ahí casi que comenzó? Porque me gusta interrumpir. Soy acá de Argentina, Córdoba, soy obrero y ando pidiendo ayuda su lado de afuera y hago mi guío para acá adentro y me metí acá adentro. No sé por qué, sería mi fe mueve montaña. Es muy importante, salir y trabajar. Yo tengo mi mujer y con mi mujer no hay nada que ver con lo de acá, pero sé que es buena persona. Con mi mujer tengo una bebé de 4 meses. Mi bebé tiene 4 meses y nació con 6 meses. Ya me da 6 meses, nació con 6 meses. Con problemas de anemia por el tiempo que nació y tuvo un jugador de los 9 meses. Ella no come ni galito, un purecito, una manzana rallada. Ella toma una leche especial. Por las vitaminas que lleva en la leche que ella consume, que se llama Bebé Especial Vital número 3. Es como se llama. Farmacity, acá cerca, en la calle Poseo, frente a la Plaza de España. Me valió 4.800, me subió a 7.800 porque subió el dólar. ¿Entendés? A mí me falló con un dinero, con un pago.
y vendí mi celular hace una hora y media antes de venir acá para poder enseñar esa leche con 2.900 pesos a través de un oficial de policía que es direccional. Cuando se la acaba y no la toma, me queda anémica débil, ¿me entiendes? No la puedes tomar como si fuera un plato de comida por ella. Esa es mi urgencia. Mucho me falta por si tirarla y llevársela. Anda pidiendo ayuda. Y no sé por qué me metí acá. ¿Cuánto le falta? Y me metí acá y me senté ahí y eso no, escucho lo que están hablando y me gustó. Me gustó, realmente. ¿Querés que agarre esa gorrita y la paso? ¿Y me traigo bola? Bueno, ¿la ayuda? Sí, si me queda la mitad. Ese es mi número. Y espero que me crean. Vine a eso, ¿viste? Y me terminé quedando escuchando ahí lo digo ustedes. No sé. Bueno. Hola. Matías. Bueno, muchas gracias. Gracias por el apoyo acá, Matías, y por formar parte de este espacio. Gracias a quienes organizaron este... Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensar de la votación en Jujuy que Milei ganó con el 65%, creo? Fue la provincia que mayor cantidad de votos tuvo. De mi parte, mi reflexión es que en el caso de la votación en Jujuy hay votos bronca, dijeron los hermanos y hermanas maroneras. ¿Por qué?